Bueno, los hackeos a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de varios países de Sudamérica e incluso de la parte de Norteamérica, pero latinoamericana, sigue causando ciertos escándalos y dejando en evidencia serios problemas a raíz de los contenidos de los mismos. Y ahora ocurre que Ciberchile ha hecho nuevas investigaciones de estos documentos y ha encontrado la pista Chile, pero en Colombia. ¿Por qué es importante? Porque Colombia es el país aliado militar más estrecho de Estados Unidos. Y la influencia de Estados Unidos en América se produce a través de Colombia, sobre todo en materia de seguridad y asesoría militar. En consecuencia, lo que los colombianos digan, los servicios de inteligencia colombianos, sobre otros países y otras Fuerzas Armadas, hay que tomarlo en cuenta. La historia demuestra que no hay que ser ingenuo. Tenemos invitado a Nicolás Sepúlveda, uno de los periodistas que está trabajando en CIPER estos temas, y te quería consultar porque aparece Chile, tú pusiste la palabra y llegó una enorme cantidad de información que de paso evidencia la desconfianza de los altos mandos militares en América Latina con las izquierdas. O sea, el trauma de la Guerra Fría sigue vivo. Pero vamos por parte. Estos documentos que han encontrado y que habla de cómo ellos estaban percibiendo la situación política en Chile. ¿Qué conclusiones se va sacando de tanto documento? ¿Cómo está, Alejandro? Sí, nosotros miramos esos documentos y si uno lo pone en una línea de tiempo, lo que nos aparece es que había mucha preocupación de los colombianos, primero por la revuelta social, el estallido social de octubre chileno. Hay mucho informe de eso. Recordemos que Colombia, poco después de Chile, tuvo su propio estallido social. Durante el gobierno anterior de Duque, después Perú, exactamente. Hay análisis de eso y también después análisis político de la inteligencia colombiana, no solo del ejército, sino también de la DNI, que es como la ANI chilena, la DNI colombiana. Análisis respecto a la situación política chilena, y en ese análisis se plantea la eventual llegada de Boric al gobierno. Son documentos de 2021, como riesgosa para Colombia, ¿no? En el sentido de que ellos estaban muy preocupados de que el triunfo de Boric en la elección presidencial del año pasado modificara la correlación de fuerza en el continente, ¿no? Gobiernos de centro izquierda frente al gobierno de derecha de Colombia. Claro, recordemos que el gobierno anterior de Colombia, Duque, junto al gobierno de Sebastián Piñera en Chile, lideraban de cierta manera un bloque de derecha en la región, ¿no? Entonces ellos veían que eso podía cambiar y temían también respecto a la economía, porque por ejemplo analizaban que el programa de Gabriel Boric tenía un acento verde, y las principales exportaciones de Colombia a Chile son petróleo y carbón, según esos análisis. Y es exactamente, el principal de los productos que nos exportan es energía, y Boric tiene la teoría de las energías renovables, no convencionales, hidrógeno verde, entre otros también, además de solar, eólica, y evidentemente que ahí había un interés práctico, por lo tanto explica. Pero revela muchas más cosas, porque el tenor del análisis es de una suerte de prejuicio contra los candidatos de izquierda en América y en particular de Chile. En este escenario nosotros tenemos antecedentes anteriores. Por ejemplo, no es nuevo. ¿Te acuerdas del viaje de Piñera, Alamán y Espina a Colombia bajo gobiernos anteriores, colombianos también de derecha, Álvaro Uribe? Es cuando, se planteó en su minuto que supuestamente había una influencia de la FARC con el movimiento mapuche. Bueno, eso fue a construir la tesis. Claro, nosotros, además del reportaje que publicamos ahora sobre Colombia, los documentos que hay sobre Boric y Chile, también hemos publicado respecto a lo que hay en Perú, al hackeo en Perú. Recordemos que este hackeo, el grupo de hackers Guacamaya, fue en 5 países, ¿no? México, El Salvador, Colombia, Perú y Chile. En el caso chileno también, nosotros hemos publicado algunas cosas, y si uno mira esas distintas bases de datos, hay un patrón común y efectivamente hay un sesgo antiizquierda en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Recordemos que aquí en el caso de Chile, los documentos de monitoreo de inteligencia del ejército eran a gente que organizaba ollas comunes, también a grupos violentos, pero mucho movimiento social también, grupos ambientalistas, ¿no? En el caso de Colombia y México es lo mismo. En México ahora se supo que estaban usando este software Pegasus, que es un software israelí que hackea los celulares y espiaban a defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una realidad. Y en el caso de Colombia, efectivamente, en estos análisis políticos sobre Chile se planteaba que Boric era un riesgo,
pero que también era un riesgo en menor medida, dice el documento, Jasna Proboste, candidata a la democracia cristiana, a que ellos se identifican como de centro-izquierda, y el candidato favorito de la inteligencia colombiana era Sebastián Sichel. Eso es lo que se plantea en los documentos, que a Colombia le convenía. Era la continuidad de Piñera. La continuidad de Piñera, exacto. Que era aliado de Colombia en estas operaciones, porque incluso estaban más cercanos que con Bolsonaro, que es un personaje un poquito más... O sea, los gobiernos de Colombia y Chile hicieron, la gente se recordará, tú también, esta performance en Cúcuta, sí, cuando intentaron ingresar ayuda a Venezuela, ¿no? Hicieron un concierto en la frontera, fue también el presidente de Paraguay, pero Piñera y Duque eran los presidentes que estaban protagonizando ese evento, ¿no? Había una alianza bien estrecha ahí entre ambos gobiernos. Y donde Piñera anunció que las puertas de Chile estaban abiertas a todos los migrantes que quieran venir a conocer la prosperidad de nuestro país, y todavía lo estamos tratando de frenar ahora en la frontera porque no hayamos qué hacer. Errores que se cometen de política exterior cuando se transforma la política exterior en un factor político. Ahora, estos documentos que están circulando habla también de apreciaciones sobre las debilidades de Chile en muchas materias. Por ejemplo, cuidar sus recursos naturales. Tú encontraste ahí sobre, por ejemplo, el tema pesquero. Hay efectivamente son documentos que comparte la inteligencia colombiana con sus pares de Estados Unidos. Tú lo decías, efectivamente, Colombia es el socio estratégico de Estados Unidos en Latinoamérica. Y el 2020 hubo una alerta en todo el continente por una enorme flota pesquera china. Habían cerca de 300 embarcaciones, en su momento en CIPER publicamos algo de eso, recorriendo las costas desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile y también por el lado del Atlántico en Argentina. Varios de esos barcos ejercen la pesca ilegal, y efectivamente lo que nosotros reportamos en su minuto es que Chile no estaba preparado. Por ejemplo, hay muchos parques de conservación, parques marinos, pero no hay planes de cómo se va a administrar y cómo se va a fiscalizar esas aguas, ¿no? Entonces, efectivamente se habían detectado, por ejemplo, en estos informes en Colombia aparecen que la Armada ecuatoriana ese año había detectado alrededor de Islas Galápagos a barcos chinos pescando ilegalmente con 300 toneladas de un tiburón que estaba en peligro de extinción. Bueno, y en Chile, en la zona, particularmente en la zona norte de Chile, también alertan de la incapacidad de Chile de proteger sus costas. La costa de Chile además es inmensa, y estas son flotas gigantes chinas. Este informe que nosotros miramos habla de que en total, en todo el mundo, hay 17.000 barcos pesqueros chinos que se dedican, varios de ellos, a ejercer la pesca ilegal. Tienen toda una infraestructura donde hay barcos que solo se dedican a recargarles combustible, pueden estar 2 años en alta mar sin recalar en ningún puerto, porque también entregan las cargas. Y también hay organismos de derechos humanos han puesto el ojo porque hay condiciones de esclavitud en términos laborales, ¿no? Se han registrado asesinatos. Bueno, y esa situación de estos barcos pesqueros chinos aparece también en los informes, y algo que nos llamó la atención es que la costa norte de Chile justamente aparece como una de las zonas en el mundo donde esta pesca ilegal sería más intensa, entre el sur de Perú y el norte de Chile. Bueno, esto es la frontera que fue disputada en La Haya.